Mandalas que hablan, mandalas que conectan imágenes, figuras y trazos, que hacen consciente lo inconsciente y que nos permiten poner en formas, colores y dobleces lo que pensamos y lo que sentimos. Hoy estamos con Verónica Escobar, quien es la creadora de un método con el cual podemos recibir mucha información a través de los mandalas. Y hoy junto a ella realizaremos un hermoso taller práctico para conectarnos con nuestro propósito de vida. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, poderles compartir como esta información y este método. Excelente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y qué rico que estemos hoy contigo y que nos compartas este gran método con el cual estoy segura que vamos a empezar a conectarnos con ese inconsciente y con el consciente y a traer muchísima información que sea útil para nuestro propósito de vida. Bueno, empecemos entonces y empieza de pronto contándonos un poco para las personas que de pronto no saben qué son los mandalas. Bueno, los mandalas, eso es una palabra en sánscrito y pues viene de la raíz manda, que quiere decir como centro de energía o esencia, y el sufijo la, que es como algo que los encierra, o sea, todas las palabras en sánscrito con esa la habla como de un conjunto que encierra, entonces es un centro energético que está envuelto por por muchas cosas pequeñitas y que forma un todo. Entonces, esto es un mandala, es una figura, si vamos a hablar desde las figuras, que tiene un centro y que va creciendo, se va transformando para convertirlo en un todo. Entonces, si lo analizamos bajo ese concepto, pues podemos decir que la vida misma es como un mandala. Vivimos en un centro y vivimos rodeados de todo un entorno y esas conexiones son las que van haciendo que nos transformemos, que crezcamos y no somos realmente, digamos que la importancia de lo que somos está también dentro de ese conjunto que somos, con ese todo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos entonces, Vero, empezar a relacionar ese todo que son los mandalas, de pronto con el exterior, con la naturaleza, con el medio ambiente y finalmente con nuestro interior, que es el proceso que vamos precisamente a realizar hoy junto a ti? Bueno, sí, teniendo en cuenta pues como este significado de mandala y como este concepto de mandala, podemos ver que alrededor estamos llenos de mandalas. Desde el concepto físico, en las galaxias, en los átomos, en las flores. Entonces a nuestro alrededor, si nos conectamos, vamos a empezar a ver un montón de mandalas. Y si lo vemos desde lo metafórico, vamos pues teniendo en cuenta esta figura de mandalas, de patrones, de transformación, de renacimiento, vemos que la naturaleza funciona como un mandala. Entonces estamos en constantes ciclos. Está el ciclo lunar, está el ciclo del día y la noche, están los ciclos de todas las estaciones. Entonces un poco a lo que nos lleva el mandala y lo que nos va enseñando también desde el exterior a vivir la vida en esos ciclos, a aprender de nacer, de transformarnos, de algún modo morir y volver a renacer. Entonces ahí lo vamos conectando con la naturaleza. Incluso, pues cuando lo vemos así, yo digo que de ahí surge como esa energía tan potente que si lo vemos hacia atrás, vamos a encontrar que la mayoría de culturas han usado esas figuras mandálicas como parte fundamental como de sus imágenes y evocando principalmente elevación, transformación, conexión. Lo vemos pues, en la cultura cristiana con los rosetones en las iglesias, lo podemos ver en la cultura celta con todas sus cruces y que eran amuletos muy, muy fuertes. Incluso en los precolombinos, si uno se fija en los calendarios aztecas, en los calendarios mayas, todo esto eran figuras mandálicas que contenían un poder energético muy fuerte. Y obviamente ya están pues los que lo hicieron popular pues de algún modo, o desde lo que lo reconocemos principalmente, que ya es toda esta cultura oriental
que son los mandalas que digamos que tenemos más como mandalas, que son los que vemos al meditar y todo este tipo de procesos. Perfecto. ¿Y cómo podemos recibir información a partir de los mandalas? ¿Cómo nos empecemos ya de pronto a hablar un poco de tu método, de cómo lo desarrollaste y cómo a partir de ese inconsciente podemos empezar a recibir información y a volver la información consciente? Bueno, los mandalas tienen para mí 4 cualidades fundamentales en ese proceso como de conexión y de crecimiento y de reconocimiento. Entonces, como un primer nivel es que es un potente, pues de ayuda creativa, ayuda mucho en el tema de la creatividad. Entonces, ¿por qué? Pues de por sí es una actividad creativa, conecta el sistema límbico, bueno, pero te va a conectar con tu niño. Al conectarnos con el niño interior, empezamos a aprender poco a poco a soltar. Entonces ya vamos a dejar este perfeccionismo que tenemos y esa conexión con el niño nos va a permitir conectar la creatividad y aprender a ver otras opciones dentro de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a ver las cosas de otro modo. De ahí el siguiente, pues es la relajación. Si nosotros nos permitimos este estado de ser niños al conectarnos con un mandala, vamos también a soltar todas estas voces en la cabeza que nos mantienen un poco como pesados. Y pues el mandala, al ser por patrones, pues funciona como un mantra. Tú vas repitiendo y logras aquietar entonces así también la mente. De ahí el siguiente nivel, entonces viene a ser el equilibrio. Cuando tú logras, entonces, este estado de relajación, esta conexión con el niño, las energías se empiezan a equilibrar. Y cuando estás más en equilibrio, estás más en el aquí, en el ahora, tú activas tu paciencia y finalmente llegas a la parte más profunda y que es donde yo centro como el trabajo que yo quiero que hagamos juntos o juntas con estos mandalas y es la conexión. Cuando tú le das una intención a este trabajo con mandalas, empiezas a activar tu conocimiento interior, tu conexión con tu interior. Entonces, cuando tú empiezas a soltar, a hacer catarsis con tus emociones, porque ya tienes una intención, porque empiezas a soltarlas ahí, empiezas a conocerte mejor y eso te empieza a dar un montón de respuestas. Esa conexión interior va a permitir además que mejore tu conexión exterior con las personas, con la naturaleza, con las situaciones que se viven. Entonces, ahí es donde se centra el trabajo de mandalas que hablan, en lograrnos comunicar con nosotros mismos, con nuestra propia alma, en darnos respuestas, porque la mayoría de respuestas las tenemos nosotros mismos, más allá que afuera. Y entonces, y están en nuestras emociones, en nuestras experiencias. Desde ahí es donde vamos a empezar a trabajar hoy todo este proceso de mandalas que hablan. Muchísimas gracias, Vero, por esta introducción y ahora entonces las dejo en compañía de Vero para que empecemos a crear nuestros propios mandalas y empezamos a tener información por parte de nuestro inconsciente. Gracias. Bienvenidas al taller de mandalas que hablan. Hoy vamos a tener un taller súper bonito en el que vamos a conectar toda nuestra creatividad y nos vamos a conectar con nuestro propósito. Vamos a empezar a conocer mejor cuál es nuestro propósito. Bueno, para comenzar vamos a revisar cuáles son los elementos que necesitamos para trabajar. Bueno, para comenzar necesitamos más o menos esto que ven acá. Necesitamos la hoja, una hojita blanca en forma de cuadrado. Lo que pueden hacer es con una hoja de estas de blog normal, la doblan así, aquí por la esquinita y luego le cortan este pedacito. Esto fue lo que yo ya hice y aquí tengo mi cuadrado. El lápiz, borrador, sacapuntas, lapicero y tener otra hoja, puede ser la que ustedes, como ustedes la quieran,
para que aquí vamos a empezar a escribir. Y obviamente colores, marcadores. Si ustedes desean, a mí me encanta poner velitas o poner música, entonces pueden aprovechar y hacerlo también para que disfruten de un espacio muy armónico. Vamos a empezar nuestra meditación activa preparándonos y disponiéndonos para eso. Vamos a sentarnos rectas y vamos a hacer 3 inhalaciones profundas. La respiración nos conecta con el aquí y el ahora y adicionalmente nivela nuestra energía para que estemos mucho más dispuestos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la hojita que tenemos para escribir y ahí vamos a escribir nuestra intención. Hoy nuestra intención va a ser acerca del propósito. Puedes escribir solo la palabra propósito o puedes hacer algo un poco más elaborado. Conéctate por dentro y escribe. ¿Cuál es tu intención? ¿Cómo vamos a trabajar el propósito hoy para este taller con este mandala? Bueno, ya escribimos nuestra intención. Este paso es muy poderoso porque es el que va a ayudar a conectar toda la energía en el desarrollo de este mandala y que realmente podamos llegar a nuevas respuestas. Habiendo hecho esto, por cierto, yo voy a ir haciendo con ustedes cada una de las cosas. Siéntanse tranquilas de poder poner pausa en el momento que lo necesiten. Habrán momentos en los que requieran más tiempo, en los que se quieran dedicar más tiempo a ustedes mismas para conectarse, para encontrar respuestas. Dense ese tiempo y luego regresan y ya nos encontramos para el siguiente paso. Como les digo, yo voy a ir haciéndolo con ustedes, entonces vamos a ir juntas en esto y después les mostraré el resultado de lo que ha sido también mi proceso. Ahora vamos a doblar la hoja. Este paso yo lo llamo doblegarse para desdoblar. Lo que buscamos en este paso es entregarnos con cada doblez, así irnos como doblando nosotras mismas, conectándonos con las emociones, sacándonos esos pesos que tenemos, esas capas que a veces no nos dejan ser. Este es un acto de paciencia, de calma. Y vamos a ir respirando mientras lo hacemos. Tomamos la hoja y vamos a doblarla primero con una servilleta, de este modo. Y luego vamos a hacer lo mismo por el lado contrario. Ahora vamos a juntar cada una de las puntas en el centro. Ahora desdoblamos y empezamos a doblar por el centro de la hoja un sobrecito.
y luego doblamos a cada lado por la mitad. Y luego volteamos por el otro lado. Y hacemos lo mismo por la mitad de este. Ahora tenemos un mapa. Esta va a ser nuestra guía desde la que vamos a empezar a crear. Ustedes pueden hacer más dobleces si lo quieren. Estos son los dobleces básicos. A más dobleces, más puntos de conexión y una trama más grande sobre la que van a poder crear. Hoy vamos a trabajar así, desde lo más básico. Ahora vamos a empezar a dibujar, a encontrar caminos para conectar. Esta parte del proceso a mí me encanta porque es conectarnos con el niño interior que tenemos. Olvidarnos de la perfección, recordar las figuras geométricas, recordar que todos dibujamos. No hay un niño al que tú le digas dibuja y que te diga yo no sé dibujar, porque no está el concepto de dibujar bien o dibujar mal. No, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de este mapa que ya tenemos y a empezar a aprovecharlo y a crear para nosotros. Además, esta parte es muy importante, es para nosotros. No es para entregarle a nadie más. Obviamente si queremos lo podemos hacer, pero es un trabajo en el que el error no existe porque todo nos está entregando respuestas y mientras más relajados, más entregados, más sueltos y menos predispuestos estemos, mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a fijarnos en el punto justo del centro y vamos a centrar ahí nuestro pensamiento, nuestra intención, el propósito. Y pensando fuertemente en ese propósito, vamos a hacer un pequeño círculo que va a ser el centro desde donde nace nuestra creación. Bueno, ya tenemos esa intención central dentro de nuestro mapa para este mandala que vamos a crear y lo vamos a crear como siguiendo un mapa. Entonces, lo que vamos a hacer para dibujar es que nos vamos a conectar con palabras que nos toquen la esencia. Pueden ser palabras de acciones como trabajar, cantar, escribir, enseñar. Pueden ser palabras de cosas, flores, el cielo, el sol. Pueden ser palabras que hablen de valores, el amor, la amistad, creatividad. Puede ser madre. O pueden ser también palabras un poco más abstractas, como magia, como luz. La idea es que empecemos a pensar, que tratemos de sacar la primera palabra que se nos venga, la escribimos y teniendo esa palabra como inspiración, vamos a crear
una primera figura alrededor del círculo. No les se preocupen si tienen muchas que quisieran poner, porque vamos a ir poniendo una palabra y cada palabra va a corresponder a una forma. La idea es que hagamos mínimo 7 palabras y 7 formas que compongan nuestro mandala. Pueden ser más, pueden ser menos, y las formas pueden ser las que quieran, grandes, pequeñas, dentro de otras formas que ya hicieron. Ahora lo vamos a ver, que yo voy a ir haciendo con ustedes el trabajo como les he contado. La idea es que sean muy instintivas, que se dejen llevar, porque eso va a ser una conexión aún más potente con su esencia, y su esencia les va a dar más pistas sobre su propósito. Entonces, vamos a empezar con las palabras. Mi primera palabra es magia. Recuerden ustedes conectarse con la que ustedes tengan. Y voy a empezar. Insisto, traten de no pensar si bien tenemos un patrón que queremos ir dejando y que es de algún modo simétrico, no necesitamos que así sea. Bueno, ahora voy a sacar mi siguiente palabra.
ya les había dicho, en los mandalas que hablan no existen los errores. Y eso, ¿qué quiere decir? Que si bien tenemos un borrador y podemos borrar, a veces dejémonos llevar solo por lo que nos va surgiendo. Y si sale una línea y no es lo que esperábamos, permitámosle ser, no lo que esperábamos, sino lo que ella es. Me gusta pensarlos un poco así, porque así es un poco la vida. Acabo de dar cuenta que en este pensé la palabra, pero no la escribí, ya mismo la voy a escribir. Y bueno, también se vale. Ya yo hice mis 7 palabras con las que me conecto. Magia, escribir, amor, confiar, proyectar, brillar y cantar. Y aquí está la base de mi mandala, los cimientos. Tómense el tiempo que necesiten para seguir trabajando y ya nos vemos en el siguiente paso. Bueno, ahora ya tenemos nuestros cimientos, la base desde la que parte de algún modo nuestro propósito. Estas palabras, que son la conexión de nuestra esencia, nos brindan esa base para empezar a entender nuestro propósito. Y aquí está, en nuestro principio de mandala. Ahora vamos a seguir con el color, vamos a colorear, vamos a darle forma a las emociones para comunicarnos con el alma. Esto es muy importante. Ahora el proceso es el siguiente en nuestro mapa. Vamos a ver cada palabra que anotamos, ver la imagen que creamos de frente a esa palabra y a colorearla. Pero mientras coloreamos nos vamos a conectar con las emociones que nos genera esa palabra. Digamos que lo común es que las palabras que pongamos sean palabras que nos inspiran de alguna manera positiva. Sin embargo, a la hora de sentirlas, podemos encontrarnos con cosas diferentes. Y lo digo por experiencia propia, con que esta palabra es algo que yo sueño, pero que no he alcanzado y me siento impotente y me siento incluso con rabia porque lo he intentado, porque lo quiero hacer y no he podido. Entonces, esa emoción, representémosla, eso nos dice algo, eso nos empieza a dar una guía, un mapa de qué nos falta, de hacia dónde vamos o de hacia dónde debemos ir. Estas emociones son muy importantes, así que conéctense con cada palabra, conéctense con la emoción mientras pintan, permítanse esa catarsis, este es un espacio de ustedes. Y cuando terminen de colorear, escriban frente a esa palabra que tenían, esas emociones que sintieron. Puede ser una emoción como tal, varias emociones, puede ser una frase, pero escríbanlo. Tener esa información les va a ir permitiendo decodificar ese mensaje que viene para ustedes. Vamos a comenzar. Yo lo iré haciendo como he hecho los otros. Ustedes por favor váyanlo haciendo, váyanse conectando con esas palabras. Si necesitan poner pausa para quedarse más rato en cada una en este pedacito del taller,
háganlo, por favor háganlo, esa es la idea. Y vamos a comenzar. Bueno, no tienen que hacerlo en el orden que escribieron, pueden hacerlo en el orden que quieran, pero lo importante es que recuerden qué símbolo, qué figura corresponde a qué palabra y denle y volquen en ella toda su emoción. Como pueden ver, he usado mucho algunos de mis colores.
caben como en los espacios que dejé. Pero me encanta dejarme esos pequeños mensajes que me va trayendo cada cosa.
fuerza en la emoción.
lo último, vamos a pintar ese centro que es el propósito como tal. Vamos a conectar todos estos colores, todas estas emociones con ese centro y a darle color. Pausa y tomarse el tiempo que necesiten para terminar de sacar esas emociones, de darle color, darle forma y comunicarse con ellas. Las espero para el siguiente paso. Bueno, ahora ya tengo mi mandala. Este es mi mandala y tengo entonces mi escrito, todo lo que he venido escribiendo durante el proceso. Ahora vamos a ponerle palabras a las formas para entendernos mejor. Y digamos que este es un paso que venimos haciendo desde que comenzamos a hacer este mandala, desde que escribimos cuál es la intención para él. Ahora lo que vamos a hacer es volver a leer estas palabras que escribimos, volver a leer las emociones, mirar nuestro mandala y crear una pequeña conclusión. Si te gusta escribir, puedes escribir un poema. Si definitivamente no eres muy de escribir, puedes escribir una palabra, pero que te diga, todo esto que encontré es esto. Esto es lo que hay, esto es lo que quisiera que fuera, esto es lo que puedo hacer. Piensa como en esos 3 puntos. Esto es lo que hay, esto es lo que quisiera que fuera y esto es lo que debo hacer para moverme. Encontrarás eso dentro de eso que has escrito. Entonces tómate el tiempo, escríbelo. Y cuando termines de escribir, vamos a ponerle nombre a cada uno de nuestros mandalas. Ese nombre no es necesariamente la intención que le pusimos, porque probablemente habrás encontrado cosas y dentro de eso que encontraste le podrás dar un nombre. A mí me encanta ponerles nombre porque también me va mostrando un proceso, un camino, un mapa. Y finalmente lo vamos a firmar. La firma implica que esto es nuestro y hay que darnos ese reconocimiento, es nuestra obra de arte, reconociendo obra de arte como esa expresión de emociones. Y mucho más importante o aún más elevado que eso, es esa firma representa el reconocimiento de nuestro propio proceso, aceptación de él y trabajo para seguirlo. Entonces, vamos a hacerlo.
Bueno, ya he terminado mi mandala, se llama El Nacimiento y me dejó un mensaje muy lindo que me encantó y que lo quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con ustedes que están ahora aquí conmigo participando en este taller. Este es un nacimiento, uno que se venía gestando hace algún tiempo. Y aunque duele parir y resalta los mayores miedos y flaquezas, también es una celebración. Una alegría inmensa de permitirme ser. Es un nacimiento, es un comienzo de un camino largo que crece hacia el horizonte. Pero ya se ha dado el primer paso. Ahora, a seguir caminando. Mucho por dar, mucho por recibir, mucho por aprender y crear. Bueno, yo quisiera que ustedes guardaran su mandala, guardaran su escrito y que cada cierto tiempo volvieran a hacer esta actividad, ustedes en su casa, en su espacio, y se den cuenta cómo va evolucionando ese propósito, cómo de aquí sale una respuesta que después trae a otra y a otra, tal vez incluso nuevas preguntas, pero eso está bien. A mí me encanta, tenía aquí para mostrarles, mantener la bitácora de los mandalas que voy creando. Todo el proceso que hicimos hoy es para conectarnos con el propósito. Pero el trabajo con mandalas sirve para conectarnos de muchas otras maneras y de encontrar muchas otras respuestas. Incluso desde términos laborales, trabajo en equipo o nosotras mismas en nuestra casa, ir creciendo esas intenciones cada vez más. Entonces, les muestro un poco. Entonces guardo el mandala, guardo el escrito y así después tengo una bitácora a la que regreso para recordar lo aprendido, para darme cuenta de la evolución que he tenido, y me encantaría que ustedes pudieran hacer lo mismo. Yo les agradezco infinitamente este espacio que se han dado y que me han permitido compartir con ustedes. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan aprovechado, que les haya servido y que pueda seguir siendo una herramienta que sigan usando el resto de su vida para comunicarse con ustedes, para conectarse con ustedes y para cada vez estar más cerca de sus sueños y de sus propósitos. Vamos a terminar con otras 3 respiraciones para cerrar este ciclo tan bonito que tuvimos, este mandala tan bonito, y soltar. Entonces vamos a respirar. Bueno, ya son parte de los mandalas que hablan. Sigan viviendo la conexión, sigan entrando en ustedes para encontrar respuestas y que tengan una vida llena de propósito.